Así que aquí estamos, ¿ya estamos grabando? Estamos grabando a partir de este momento, todo tuyo. Bueno, entonces estas palabras que vamos a decir, que vamos a Horacio, estudiar hoy, un segundo, estas palabras que vamos a estudiar hoy van a estar dedicadas a la memoria de Prajabat Aron Sabaj Besimha Seitune. ¿Sí? Ahora sí, decir algo. ¿Por qué sigo no nos avisaron a nosotros que es un nuevo link para esta reunión? Yo me enteré con los compañeros de la clase pasada y se los pasé a mi familia. pero el flyer salió y en el flyer aparece el número de ID. Gol de todo. Yo no lo vi. No sé, no lo vi. Ah, bueno, eso es otra cosa. Que vos no lo viste es una cosa. Bueno, vamos a empezar qué es el flyback. Ah, está bien, vamos a empezar. Porque no ¿Sí? sé. Norma quiere hablar, está levantando la mano. Ahí, Yo acá no manejo nada, es el IS, Vos estás como co-host igual, ¿eh? Norma, ¿Puedes desmutearte ahí? No, no te escuchamos, Norma. Fíjate que te aparece ahí el cartelito para desmutearte. No, simplemente aclararle a Golde que todos nos enteramos en la clase de Benja. No es ella sola. Ah, bueno, yo sé que en las redes sociales nuestras sí salió. Pero bueno, acá yo veo que la familia Kamitz me está diciendo que no, con lo cual me está obligando a entrar a las redes sociales de la comunidad No, tranqui. y mostrarle que está. No pasa nada, no pasa nada. Esto es algo excepcional, por lo general hay otro Shiur a esta hora, así que bueno, fue algo excepcional nomás. Ori, ¿te parece si arrancamos? Vamos a arrancar con Rabbi Tarfon. Contanos un poco quién fue Rabbi Tarfon. A ver, ponemos en sintonía. Tenemos que ubicarnos dentro de la época del resto de estos personajes que ya venimos hablando. Es de la misma época que Rabban Yohanan Ben Zakkai, que Rabban Gamliel de Yavne, que Rabbi Akiva, ¿sí? Estamos hablando de la segunda y quizás tercera generación de lo que llamamos Tanaim, que son los sabios que son de la época de la Mishnah. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de Rabbi Tarfon, y probablemente ustedes, ninguno haya escuchado hablar de Rabbi Tarfon o tenga como alguna historia en la cual relacionen a Rabbi Tarfon, y es justamente por algunas características de su vida. ¿Sí? Rabbi Tarfon vivió desde antes de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, y esto lo enmarca dentro de esta gente que tuvo que reacomodar el judaísmo desde un judaísmo ritual y de templo a un judaísmo que ya no tenía un espacio físico determinado. Ahora vamos a ver dos características que son fundamentales para entender a Rabbi Tarfon. La primera era Cohen. ¿Sí? Como Cohen, descendiente de los Kohanim designados por Ezra a Sofer varios cientos de años antes, cuando estaba el Beit HaMikdash, él tenía funciones en ese Beit HaMikdash, pero además lo que va a decir la tradición es que recibía Trumá, ¿sí? Que recibía parte de la ofrenda que se le hacía a los Kohanim, y vamos a estar viendo algunas historias que tienen que ver con eso. ¿Por qué digo que es interesante esta primera característica? Porque los Rabanim, en su mayoría, eran no Kohanim, salían de marcos no sacerdotales, y a todo lo que tenía que ver con el templo, trataban de sacarle un poco de zhut, ¿sí? De mérito. ¿Por qué? Porque ellos querían tomar decisiones más allá de quienes tomaban las decisiones antes, que eran los Kohanim en el Beit HaMikdash. ¿Okay? Si bien Rabbi Tarfon no va a ser el único que va a ser tanto Cohen como rabino, porque también, por ejemplo, tenemos a Rabbi Ishmael, que era Cohen Gadol, Rabbi Tarfon tiene algunas de sus características, como Cohen, que van a influir en el trato que va a tener con sus compañeros, maestros e incluso también alumnos. ¿Sí? Dije dos características, la primera Cohen, la segunda es que era de Bet Shammai. ¿Se acuerdan? Los que vienen estudiando Pirkei Avot lo tendrán un poco más frescos. Hay dos grandes escuelas en esta época, una que es la de Hillel y una que es de Shammai, y casi todos los rabinos que venimos estudiando, todos salen de la línea de Hillel, y Rabbi Tarfon sale en la línea de Shammai.
Por lo cual, si les digo que nadie conoce tanto a Rabí Tarfón, principalmente es por esto, porque la mayoría de los grandes rabinos publicados en la Mishnah son salidos de la escuela de Hillel. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda política, ideológica, no sabemos, de que todo lo que sea de Hillel aparezca más veces. ¿Ok? Entonces, a partir de esto ya tenemos como un par de condimentos para analizar la vida de Rabí Tarfón. Decir que tenía su propia yeshiva, que estaba en la ciudad de Lod, ¿sí? en Israel, que tenía un bar plukta, una persona con la cual discutía, ¿sí? y estudiaba, y esa persona era Rabbi Akiva. Hay muchas discusiones entre ellos dos, más que nada en la Mishnah, y en la Mishnah él aparece más o menos unas 49 veces, o sea, un montonazo, pero nunca aparece como un gran legislador, sino como siempre una segunda o tercera opinión, en la mayoría de los casos, o alguien que le pasó algo y nos vienen a analizar eso que le pasó. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Para mí era un incomprendido Rabí Tarfón, ¿eh? Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno lee cosas que dice Rabí Tarfón, para mí son cosas muy, muy, muy interesantes, opiniones y comentarios interesantes, sin embargo, no trascendió. Entonces, a mí me da la sensación de que o no trascendió porque era de la escuela de Shammai, y eso de alguna forma le jugó en contra, o no trascendió porque quizás tenía aspiraciones en el rol de rabino que otros no las tenían. Si alguna vez nos ponemos a pensar quiénes son los rabinos que más trascendieron en la tradición judía, de hecho los hicimos en Biopic, Rabban Gamliel y Rabban Yohanan Ben Zakkai, no solamente fueron los que trascendieron, sino que varias veces con Eliezer hemos discutido de que para mí eran dos turros, ¿sí? En algunos aspectos. De hecho, Rabban Gamliel era un déspota que abusaba de su poder, para mí, ¿sí? Para Eliezer no tanto. Con lo cual vemos que un poco aquellos que han progresado en la tradición y han sido nombrados a través de los años y han crecido, son aquellos que un poco se codeaban con el poder y un poco también progresaban por tener dos cosas: plata y poder político. Quizás Rabí Tarfón le faltó esas dos cosas para progresar, por eso se lo comenta, aparece nombrado en muchos lugares, pero no es una persona que haya tenido tanta influencia. Quizás, cuando digo influencia, hablo de influencia a través de los años en la tradición judía, pero no sabemos si ha tocado o no los corazones de sus estudiantes y de su comunidad en Lod. No lo vamos a saber porque no trascendió para algunos. Sí Pero sabemos, sí hay Eli, algunos. sí sabemos que era rico, ¿sí? Tenía mucho dinero, de hecho son varias las historias que cuentan cómo hace buenas acciones a través de ese dinero. Lo que no tiene aparentemente es la segunda de las características que decías, que era lo del poder. Otra cosa que también creo yo que le habrá jugado en contra, es que era sacerdote, era Cohen. ¿Sí? Y acuérdense que en esa época el conflicto entre fariseos y saduceos, ¿sí? Entre la rama sacerdotal y la rama rabínica era grande. Y cubría los dos roles, ¿no? Era sacerdote y además era rabino. Quizás eso un poco lo juega en contra, también porque uno puede pensar, bueno, ¿de qué lado estás? Tomá una postura, tomá una decisión, jugátela por algún lugar. Hay que ver, quizás hasta parecía que estaba más por el lado del medio. No, no lo sabemos, no nos queda muy claro porque tampoco hay tanto escrito sobre Rabbi Tarfón, pero lo que hay escrito sí es muy lindo. No sé si querés empezar vos, Eliezer, o empiezo yo. Mira, empezaría nombrando la fuente más conocida que tenemos de él, ¿sí? Que es la del Pirkei Avot. Porque en el Pirkei Avot hay algunas frases que son atribuidas a él, son muy conocidas, son muy famosas, que están en el segundo capítulo, ¿sí? Ahora, hay algunos escritos de autores modernos que analizan este segundo capítulo del Pirkei Avot y dicen, wow, hay que fijarse cómo el capítulo arranca por donde quiere, ¿sí? por los estudiantes que quiere, empieza, claro, por
Rabbi Edu Benassi, por los alumnos de Rabban Yohanan Ben Zakkai, por los considerados los más aptos, los mejores estudiantes de todos, y recién cuando terminan todos ellos, ahí aparece por primera vez Rabbi Tarfon. Quiero leerles la frase porque muchos la van a conocer, seguramente. Yo creo que puse en mi material la misma frase que vas a leer. Bueno, entonces la dejamos para más adelante. No, ¿sí? No, dale, arranquemos con esa frase. Dice así, Rabbi Tarfon Omer, Ayom Katzer Bemelajá Merubé, Beapoalim Atzelim Besahara Arbe, Ubahal Abeit Dojek. Rabbi Tarfon dice, el día es corto, el trabajo es inmenso, los obreros indolentes, el salario es considerable y el empleador exigente. Está refiriéndose no a empleados y a trabajadores, está refiriéndose a la figura de nosotros frente a Dios, ¿sí? Como el empleador. Y también dice lo siguiente, dice, Uway Omer, él solía decir, Lo aleja melahalik mor, lo ata ben jorin leibatel mimena. No estás obligado a concluir la obra, pero tampoco eres libre de eludirla. Im la mata Torah harbe, notnim leja sahar harbe. Beneman ubaal milachteja, sheishanem leja sahar peblateja, beda shematan saharam shel tzadikim leatid labo. Dice, si estudias mucho, grande va a ser tu recompensa, la que te va a dar Dios, la que te va a retribuir con exactitud. Sabete que los justos se hacen merecedores de su recompensa en el mundo venidero. ¿Sí? Es lindo comenzar con esto, porque algunos quizás habrá escuchado la frase de lo aleja, no estamos obligados a terminar la tarea, y es lindo escuchar esta frase de alguien que se dedicaba sistemáticamente a luchar contra la pobreza, ¿sí? A luchar contra aquellos que no podían tener lo que necesitaban para poder subsistir. Voy a poner una primera historia, Ori, si la tenías marcada, bueno, te gané de mano. Vas a poner a vos de Rabbi Nathan, rompo todo, me abandono la clase. A ver, decí 2 palabras, las 2 palabras claves de la historia. Novia. No, otra. Okay. Como habíamos dicho, Rabbi Tarfon era Cohen, recibía la trumá, recibía la ofrenda, e incluso, sepan que fue muy difícil quitar la costumbre, en realidad una norma legal, de dar la ofrenda a los Kohanim. No es que cuando se destruyó el Beit HaMikdash automáticamente desaparecieron las trumot, los historiadores dicen que llevó como un tiempo. Rabbi Tarfon seguía recibiéndola, pero dice que un año en que hubo una sequía muy grande, fíjense lo que hizo, hoy lo consideraríamos horripilante, pero el objetivo es muy bueno. En un año de sequía se casó con 300 mujeres, dicen las fuentes. Algunos me están poniendo cara de qué necesidad. Otras me están poniendo cara de qué le pasa, quién se cree. Voy a juntar y voy a calmar las aguas. Yo pongo cara de que a mí me gustaría que haya un año de sequía entonces. Yo voy a poner paños fríos al tema y voy a explicar. Había una ordenanza que decía que cualquier mujer que esté casada con un Cohen podía recibir también parte de la trumá, parte de la ofrenda, ¿sí? No era un sacrificio, ¿sí? Era parte de lo que le correspondía a los Kohanim, porque ellos no tenían propiedades de donde sacar sustento. Entonces, de esta forma se aseguró que esas 300 mujeres tuviesen para comer durante todo ese año de sequía. ¿Sí? Historia número 1. Historia número 2. Saben que los Kohanim, en la antigüedad, recibían lo que son 5 selaim, ¿sí? Las 5 monedas de plata, cuando una familia pagaba por el pidión Aben, ¿sí? Que hoy en día se sigue haciendo en algunos casos. El pidión Aben era el rescate que se hacía por el primogénito para que no tenga que obrar en el sacerdocio. ¿Sí? Entonces, se correspondía a eso con 5 monedas de plata. Ahora, siempre que Rabbi Tarfon las recibía, así como las recibía, las devolvía. ¿Sí? Porque decía que nadie tenía que quedarse como pobre por tener que pagar los 5 selaim a un Cohen. ¿Okay? Ya tenemos dos historias. Sobre todo para rescatar a un hijo, ¿no? Sí, que no era opcional. Porque la otra opción era no ver más a tu hijo prácticamente. ¿Sí?
Entonces ya tenemos dos historias que nos empiezan a enamorar un poquito de este personaje. Sí, de hecho hay una anécdota en el tratado de, creo que de Kiddushin, cuando Rabbi Tarfon acostumbraba a devolver el dinero. O sea, venía alguien a él como Cohen y la Torá dice, todo hijo primogénito es mío para servir para mí. O sea, va al templo a servir como Cohen, como sacerdote. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, de alguna forma, yo te pago para que mi hijo no termine como sacerdote trabajando en el templo. Lo establecido eran 5 monedas. Rabbi Tarfon, como decía Eliezer, devolvía las monedas, o sea, como decía, bueno, hacemos la transacción así para que la gente vea, ¿la vieron? Sí, listo. Después toma, acá tenés el dinero, no hace falta, llévate a tu hijo, llévate la plata. Pero hay un relato donde uno le dijo, terminó de darle el dinero y dijo, ¿y me lo vas a devolver? Porque era famoso por devolver el dinero. Le dijo, ah, sí, ¿querés que te devuelva? Sí, toma la plata, tu hijo se queda acá. ¿Sí? Como que Rabbi Tarfon de alguna forma pensó, yo no le voy a dejar este hijo a esta persona, yo lo voy a educar mejor, yo lo voy a criar mejor, por cómo dijo, por cómo actuó, porque estaba pensando solamente en la devolución de ese dinero, seguramente tiene su inclinación es otra, la inclinación de su corazón es otra. Pero hay algo más que yo tengo de material que es muy interesante, que es esta historia, se las voy a marcar, se las voy a poner en negrita para que la puedan leer. Es también de Abot de Rabbi Natan, dice así, una vez sucedió que Rabbi Yehuda, ¿sí?, estaba sentado dando conferencias, estaba dando clases a sus discípulos cuando una novia pasó delante de él, de inmediato tomó en su mano lo que era habitual para la ocasión y animó a la novia hasta que ella pasó, como que pasaba una novia y Rabbi Yehuda, vamos, felicidades, qué lindo que se casan. Es como cuando hoy pasa una novia y la gente la felicita, que se va a casar y celebra, ¿sí? Bueno, y el siguiente relato dice así, y se relata que Rabbi Tarfon, me comí una té, Rabbi Tarfon estaba sentado enseñando a sus discípulos cuando una novia pobre pasó delante de él. Dio instrucciones para que la llevaran a la novia a su casa y le dijo a su madre y a su esposa, báñenla, perfúmenla, adórnenla, ¿sí?, y bailen con ella hasta que llegue a la casa de su marido. ¿Sí? O sea, una cosa es lo que hacía otros rabinos, como que veían pasar una novia y la felicitaban, y Rabbi Tarfon la vio y se ocupó de embellecerla, de que esté bien, de que esté mejor, de que se presente de la mejor manera posible. Así que Rabbi Tarfon, para mí, era un tipo de muy buen corazón. ¿Sí? Me indigna la situación de que no progresó más en la tradición judía. ¿Sí? Mira, yo creo que, perdón que te interrumpo, Ori, pero es muy esto de la escuela de Shammai. Digo, muchas veces vemos a Shammai como el malo, como el enojón, ¿viste? Y Hillel era el mejor y Shammai el peor de todos, pero esto era muy de la escuela de Shammai. Esto es una mitzvah. Poder ayudar a una novia a que se case cuando no tiene los medios para hacerlo es una mitzvah que existe hasta el día de hoy y es una de las que dice una famosa Mishnah que dice que es una de esas mitzvot que no tienen medida, ¿sí? Que es Achnasat Kalá. En la escuela de Shammai, cuando aparecía la oportunidad para cumplir una mitzvah, se hacía. Punto. Me levanto, salgo a hacerla, no doy vueltas. Vieron que es como un poco el patrón que está teniendo Rabbi Tarfon. Si hay la posibilidad de hacer algo bueno, lo hago. No espero, no lo pienso, no, ¿sí? Perdón, Ori, puedes seguir. Y acá les voy a mostrar el primer conflicto porque yo digo que en realidad Tarfon no le permitieron progresar, no le permitieron llegar lejos. Yo igual siento, yo acabo de hacer un comentario, y acá el comentario es horrible, pero que para llegar lejos hay que ser un poco garca. ¿Sí? Que si uno es bueno siempre es bueno, es muy difícil que llegue lejos, porque siempre hay alguno que te va a garcar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, acá yo le muestro otra fuente que traje, ya se la marqué en negrita, dice así. Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva dicen, si hubiéramos sido miembros del Sanedrín, ¿sí?, si hubiésemos nosotros manejado el Sanedrín, y no Rabban Shimon ben Gamliel, no Rabban Gamliel, Rabbi Meir y Rabbi Natan, que eran los que manejaban el Sanedrín en ese momento, si hubiésemos sido miembros del Sanedrín habríamos llevado a juicio
habríamos llevado a juicios de una manera en la que ninguna persona hubiera sido ejecutada. ¿Sí? O sea, ellos hubiesen cancelado la pena de muerte. Rabban Shimon ben Gamliel dice, al adoptar este enfoque, ellos también serían de aumentar el número de asesinos en el pueblo. O sea, si ustedes no toman la pena de muerte, habría más asesinos en el pueblo. ¿Sí? Y la pena de muerte perdería su valor disuasorio, ya que todos los asesinos potenciales sabrían que como no serían ejecutados, podrían matar tranquilamente. ¿Sí? Como que Rabban Gamliel dice, yo estoy a favor de la pena de muerte porque eso evita que la gente... ¿sí? Acá hay una abogada, Erika, a ver después vamos a ver qué opina. Pero imagínense la situación, para Rabban Gamliel tiene que haber pena de muerte. ¿Por qué? Pues si hay pena de muerte, la gente va a pensar 2 veces antes de actuar. Ahora, está bien, Rabban Gamliel se parece más a Trump. ¿Sí? Ahora... Ojo, ojo, porque es Rabban Shimon ben Gamliel, es el hijo de Rabban Gamliel. ¿Sí? Son toda la misma familia, acá... no es lo mismo, no es lo mismo. Es toda la élite. No Ahora, ¿qué va a pasar? Son todos de high school, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con estos dos? Estos dos están diciendo, no, si nosotros hubiésemos sido líderes del Sanedrín, con nosotros la pena de muerte ya la habríamos terminado. Esto no pasaría. Tenían más concepción de lo que son los derechos humanos que los que manejaban y administraban el Sanedrín hoy. Yo digo derechos humanos, yo me cuido 1000 años para adelante, pero hay una cuestión de entender el concepto de la vida y otro manejo de la ley. Tenían otra forma de entender la ley. Era muy amigo de Rabbi Akiva, no solamente era su compañero de estudio, sino que se notaba que muchos diálogos están juntos hablando y hubiesen hecho esos cambios juntos. ¿Sí? Eliezer, ¿qué querías decir? Es raro igual, si bien se corresponde con el resto de las historias que estamos estudiando de Rabbi Tarfon, porque es realmente una persona que es un buen tipo, ¿sí? Una de las premisas que tenía él, siendo de la escuela de Beit Shammai, es que la ley no se cambia, ¿sí? No hay que estar cambiando la ley. Por eso muchas veces se opone en distintas discusiones a la escuela de Bet Hillel, porque en la escuela de Hillel había unas cosas que podían cambiarse, y a ratos metían algún cambiecito por acá, uno por allá, según le convenía a uno o a otro, o a la situación general. ¿Sí? ¿Por qué digo que es raro? Porque la pena de muerte viene de la Torá. En la Torá aparece, ¿sí? Es una de las formas de castigo a los asesinos. Entonces acá vemos como que en la balanza él puso 2 cosas y algo pesó más. ¿Sí? Dejó como su tradición de Beit Shammai de lado y se preocupó por lo que él consideraba en ese momento. Eso también es bueno. Otro comentario muy interesante que tiene Rabbi Tarfon con Rabbi Akiva. Vieron que Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva iban ahí, estos querían quitar la pena de muerte. ¿Sí? Otro comentario muy interesante es Rabbi Tarfon y los ancianos estaban sentados en el desván de la casa de Nitza en Lod. ¿Sí? Estaban sentados en el desván cuando este hizo una pregunta. Dijo, ¿el estudio es mayor o la acción es mayor? ¿Qué es más importante, el estudio o la acción? Y Rabbi Tarfon dijo, la acción es mayor. Y Rabbi Akiva respondió, el estudio es mayor. Todos respondieron y dijeron, el estudio es mayor, pero no como un valor independiente, más bien es mayor a medida que el estudio conduce a la acción. ¿Sí? Está bien, yo entiendo que el estudio conduce a la acción, yo lo entiendo, que cuando uno sabe, actúa, pero a veces cuando uno sabe, no actúa. ¿Sí? Mucha gente es intelectual, mucha gente es inteligente, mucha gente sabe un montón, pero no salen a luchar por la necesidad del otro. Se quedan en su casa leyendo un libro o mirando cómo otros que quizás no saben nada, sí salen a luchar y se ponen de pie por los derechos del otro. Rabbi Tarfon dice, la acción es mayor que el estudio. O sea, hacer es más importante. ¿Sí? Ir a hacer las cosas y luchar por el otro es mucho más importante. Los demás le dijeron que no. Bueno, ahí vemos cómo Rabbi Tarfon queda ahí marginado un poco. ¿Sí? Pero porque esto también es de la escuela de Shammai. Nosotros justo el lunes estudiamos una Mishnah de Shammai que dice, Emor meat de hacer be. Habla poco y hace mucho, dice Shammai. ¿Sí? Me parece que es como un patrón, ¿no? Lo están dejando de lado o están rechazando muchas de sus ideas
porque no quieren ninguna pizca de Yamay metida en todas estas generaciones. Y es terrible. De hecho, perdón, son de las últimas, creo que es la última o la anteúltima generación donde vamos a encontrar descendientes ideológicos de Yamay. Ya después es todo Hillel. Lo que deberíamos entonces preguntarnos es, ¿por qué de alguna forma borraron a la casa de Yamay, ¿no? Teniendo Bueno, personas como acordate que el linaje que seguía Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, digo, son 4 personas distintas, así sucesivamente hasta Rabbi Yehuda Nasi, es todo el linaje que llega a Hillel, ¿sí? Son los descendientes de Hillel, esa era la premisa. Con Hillel se armó una especie de ¿cómo se llama? De dinastía, ¿ok? Es fuerte. Entonces, ahí se entiende por qué quizás querrían correr a Yamay y a todo su linaje de lado. Adriana. Hola, no pongo la cámara porque no me anda. ¿Qué pasó? No, tengo internet hoy en modo caracol. Mi pregunta es, al movimiento rabínico Masortí de hoy, ¿qué le importa más, el hacer o el saber? Qué problema, Adriana. Nos metes en un problema, Adriana. Pero es lo que me interesa porque es el judaísmo que vivo yo ahora. Mirá, yo te lo voy a responder con una frase. La Torá dice, Naaseh benishma, ¿sí? Que significa, haremos y escucharemos, ¿sí? Como que de alguna forma, primero empezá a hacer y después empezá a revisar por qué haces lo que haces, pero primero empezá a hacer. Eso no significa que el movimiento Masortí haga esto, ¿sí? Olvídate, no pienses en el movimiento Masortí. El movimiento Masortí es tan amplio que algunos hacen, algunos estudian, algunos no hacen, algunos no estudian, ¿sí? Como hay de todo dentro del camino del Señor. Pero yo soy de los que creen que primero uno tiene que actuar, tiene que salir, tiene que luchar, tiene que enfrentarse, tiene que hacer de todo. Y después empezar también a preguntarse por qué lo estamos haciendo y repreguntarse y llevarse a debate, no sé si debate, pero sí a, ¿cómo se dice la palabra? No me sale ahora. Como problematizarse por qué estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, así como varias veces debatíamos en lado B si deberíamos dejarle la copa al Eliyahu Naví o no, después de todo lo que estudiamos de Eliyahu, yo primero lo hago y después me lo empiezo a problematizar, pero primero lo hago. Y después empiezo a pensar si es correcto, no es correcto, si estoy cómodo con esto, no estoy cómodo con lo otro. Pero primero, para mí hay que empezar a hacer. Ahora, no sé lo que piensa Eliezer. Yo pienso muy parecido a vos. Muchas veces pienso esto. En el Pirkei Avot se lo habla muchísimo porque hay fuentes, hay opiniones de un lado y del otro y son todas muy, muy buenas. Pero con respecto al movimiento Masortí, me parece que el movimiento Masortí en sus comienzos tomó una postura de Naaseh benishma, o de salir a actuar, ¿sí? Y tomó como, dejó escrito en la heladera un cartelito, acordarse de también estudiar un poco. Y se olvidó de revisarlo, es como que le quedó pendiente. La verdad se estudia muy poco. Hablo en serio y hablo estudiar a fondo, conocer realmente toda la gama de fuentes que tenemos, y hablo en todos los niveles, desde rabinos, seminaristas y también cualquier persona que se considere Masortí. La cantidad de estudio no acompaña a la acción, y lo que me parece que eso produce es que no terminamos actuando tanto como deberíamos por no conocer tanto como deberíamos conocer. Qué sé yo, es mi mirada, pero acuerdo mucho con Ori. Para mí lo de Ori es la base y esa promesa inconclusa de ponerse a estudiar alguna vez. Por eso también es tan importante espacios como este, ¿no? Silvio. Creo que el gran problema es que en el movimiento Masortí las comunidades no se pusieron de acuerdo qué es lo que querían de Masortí.
si querían acción y estudio o estudio y acción. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que el movimiento Mazortí no tiene una yeshivá donde podamos estudiar. Ahora la tiene, pero más allá de esa, yo creo que en realidad el problema del movimiento Mazortí, el problema del movimiento Mazortí, el movimiento Mazortí todavía no sé si existe, pero el problema de las comunidades que dicen ser del movimiento Mazortí, yo creo que la mayoría de las personas que dirigen las comunidades no se preguntan por qué se hacen las cosas, solamente las hacen por inercia, y al no preguntárselo, se pierde el sentido de la causa, se pierde los motivos del por qué lo hacen, y en el fondo terminan convirtiéndose en servicios vacíos de contenido intelectual, vacío de espiritualidad, en donde solamente se hace porque se viene haciendo hace tiempo y así se hace, ¿sí? Y lo seguimos haciendo así, y bueno, y costumbre, y la costumbre te come si uno no hace nada, y termina generando un vacío muy grande. Con lo cual, me da la sensación, como dice Eliezer, es que la mayoría debería dedicarse más al estudio, ¿sí? Hacer siempre, pero también dedicarle tiempo al estudio, porque si vos no sabés por qué corno te ponés de pie para una tefilá o no sabés por qué mirás a la puerta cuando cantás el Lejado Di o lo que sea, estamos en un problema, porque lo haces porque toda mi vida lo hicimos así, pero si nunca nadie te lo explicó, no te lo podés ni siquiera repreguntar, no podés ni siquiera replantearte si está bien o no. Y me parece que lo que tiene de hermoso el judaísmo es que te genera preguntarte. Si en la comunidad no pasa eso, hay algo que no está funcionando. Felisa. Y entonces la base que ustedes tienen del seminario rabínico, ¿en qué les favorece? ¿Cómo los encamina? ¿Qué es lo que adquieren? Porque no son, como se llama, autodidactas. Tienen una base de estudio. Por ahí el seminario los encamina, pero ustedes aparte tienen, como se llama, que investigar por el lado de ustedes también. Es como que la verdad es un shock lo que me están diciendo. Es muy buena la pregunta, es muy buena, y tiene de todo. A mí el seminario me enseñó montonazo. Yo, desde cuando entré al seminario, mi cabeza hizo un boom tremendo. Yo pensé que conocía cosas hasta ese momento, y para mí hay cosas que son naturales. Cuando se las contamos a ustedes, por ejemplo, ahí nos damos cuenta que de verdad aprendimos mucho en el seminario. Ahora también tenemos una base autodidacta muy fuerte, y cualquiera que quiera avanzar tiene que tener ese grado de ser autodidacta, porque hay mucho que en el seminario por ahí no estudiamos, que por ahí no resulta relevante para algún momento. Y bueno, a ver, en el seminario, Ori, corregime, en el seminario jamás aprendimos sobre Rabí Tarfón. Jamás. Yo no quiero hablar del seminario. No, pero para poner como caso nomás. Jamás vimos sobre Rabí Tarfón. Este shiur hizo que tanto Ori como yo nos sentemos a buscar, a compilar y a armar fuentes Rabí Tarfón para poder contarles a ustedes. Hoy, cuando termine el día, yo digo, yo sobre Rabí Tarfón ya sé un poquito. Bueno, así también se va construyendo el conocimiento, ¿sí? Tampoco sé si el rol del seminario es darnos todos los conocimientos y que nosotros no aprendamos nada por fuera. Sí, pero bueno. Lo que sí es claro del seminario es que ningún rabino que sale del seminario tiene el mismo saber, ¿sí? Ni la misma vocación. Eso es clave entenderlo. Por dos motivos. Lo primero es porque en el fondo realmente influye más ser autodidacta. El seminario te da bases, pero el seminario no te puede dar, por ejemplo, todos los tomos de Talmud que hay. Te enseña a estudiar Talmud, o estudias algunas hojas de Talmud, algunos tratados, pero después todo lo demás, si te lo querés leer, ocúpate vos. ¿Sí? Lo mismo con la Mishnah, lo mismo, por ejemplo, con la mística. El seminario, por ejemplo, hoy no tiene clase de mística. Si alguien quiere estudiar, yo le voy a dar un ejemplo, los tengo acá al lado. Si alguien quiere estudiar mística judía, si alguien quiere estudiar el Sefer Yetzirah,
¿sí? Si alguien quiere estudiar el Sefer Abair, que son todos libros de Cábala de la Edad Media, tiene que ser autodidacta. No hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente a través de los años, a través de los años cambian los directivos, cambian la inclinación de a donde uno quiere apuntar con los rabinos que quiere formar. Entonces, si uno quiere como seguir formándose en muchas cosas, tiene que ser autodidacta. Lo bueno es que cualquier marco te enseña a ser autodidacta. Como cualquier marco académico, tampoco es que se va. Pero no te da, pero no te da la base para accionar. Sí, claro que sí. Porque vos podés ser autodidacta. Si yo puedo empujar. Yo quiero decir algo. Yo creo que la función de cualquier lugar formativo es crear curiosidad. En ningún lugar te van a dar todos los elementos. Lo que tienen que sembrar en el estudiante, porque siempre seguimos siendo estudiantes, es curiosidad e inquietud. No, en ningún lugar te van a enseñar todo. Creo que esa es la función de cualquier universidad y de cualquier lugar educativo. La diferencia con las fuentes judías es que se necesitan muchas herramientas para poder descifrarlas. Por ejemplo, el Talmud está en arameo. Pero darte herramientas por eso. Cada uno después iba buscando. Son muchos los contenidos. Eso tal cual. Sí, seguramente. El tema es que se supone que nosotros ya llegamos al seminario con esa curiosidad. El seminario la va alimentando, pero nosotros ya partimos con esa curiosidad, esas ganas, porque se supone que es nuestra vocación, de alguna manera. Otro problema grande es que muchos creen que le dan las mijas, se reciben de rabinos y ya está, ya tienen todo el saber que tienen que tener. Y no. Entonces, hay que seguir estudiando. Nunca se acaba. O sea, fíjense que la tradición judía es enorme. Colo, dale. Que me parece que todo este tema se parece un poco a lo que veníamos hablando de la escuela de Ile y la de Shammai, porque, digamos, la construcción del conocimiento colectivamente y en las instituciones es una decisión política. Si vos decís que en el seminario no te dan toda la información y vos tenés que estudiar por poema, si vos no tenés una curiosidad por cierto tema y no compartís esa curiosidad y no la traes a una clase como esta, pasa el tiempo y eso se pierde. Justamente pienso que para eso se canonizaron los textos, para que queden ahí, son 800 tomos y el que tenga ganas va y lo lee, pero lo cierto es que pasan los siglos y si nadie se ocupa de leer un mismo tema, ese tema se pierde. Y traemos un autor acá y decimos, che, esto es re relevante para nuestra cuestión actual, ¿por qué no trascendió? Justamente por eso, porque no le dieron bola y eso fue una decisión política, hace 2000 años y ahora también. Ok, entiendo. No sé si vos le querés decir algo, Eliezer. Yo, como última cosita, el tema es complejo, no es tan simple como parece, la realidad latinoamericana, el movimiento, el seminario, etc. Sí hay que decir que la base que tiene una persona cuando entra al seminario hoy no es la misma que tenía un seminarista que entraba hace 20, hace 30 o hace 40 años, con el nivel de hibrid, con el manejo de las fuentes, o sea, que también los contenidos que trabaja el seminario se van adaptando a la realidad de sus educandos, ¿sí? Y la realidad del lugar, ¿ok? Adriana. Sí, yo creo también que al haber un solo seminario rabínico en toda Latinoamérica, bueno, pero durante mucho tiempo pasa un poco lo que dijo Andrés, o sea, tenés solo esa visión, y es un poco lo que vino pasando, o sea, hay una sola escuela, no es que vos tenés varias visiones y podés elegir, bueno, yo quiero ser rabino, pero a mí me interesa más ir por la línea de fulano y no la de mengano, voy para allá. Es como tenés un solo seminario, punto. Es complicado, pero la halajá o la tradición judía va de la mano con eso igual.
en la halajá se enseña una forma de hacer las cosas, no se enseñan 15 distintas. Tiene que ver también con una realidad de ser bien efectivo cuando uno enseña y no mezclar y no confundir, ¿sí? a la otra parte. Pero bueno, dejemos este tema de educativo, que también puede ser parte de un shiur ocasional, sin problema. No, venimos hablando, los que estuvieron conmigo en la clase de ayer, venimos hablando del movimiento Masortí y de las comunidades de ayer. ¿Sí? Ahora, hablando de esto, del método de enseñanza y de la cantidad y de cómo se educa y todo, yo sigo insistiendo en que Rabbi Tarfón fue un incomprendido, o no lo quisieron comprender, o lo comprendieron y lo quitaron del costado. Les voy a compartir esto, que dice así. Dice Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda el príncipe, ¿sí? Rabbi Yehuda Nasi solía contar las alabanzas de los siguientes sabios. ¿Sí? Decía alabanza de Rabbi Tarfón, de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer ben Azariah, de Rabbi Yohanan ben Nui, ¿sí? Y de Rabbi Yossi el Galileo. Y dice así, de Rabbi Tarfón, ¿sí? Siempre me como... De Rabbi Tarfón lo describió como un montón de piedras. ¿Sí? Escuchen esto, como una pila de piedras, ¿sí? Algunos dicen como pila de nueces, que cuando uno quita una piedra, una nuez, todas se caen y se caen una sobre la otra. Así fue como Rabbi Tarfón, cada vez que un discípulo se le acercaba y le decía, enséñeme, él le produciría una instrucción en escritura, Mishnah, Midrash, Halajá, Agadá, ¿sí? Cuando ese discípulo partía, se iba cargado de bendiciones y de riqueza intelectual. O sea, que bien como venimos hablando del tema educativo, de seminario y esas cosas, Rabbi Tarfón era una persona que entregaba todo su saber. Una persona que venía alguien con una sola pregunta y te decía, bueno, la mística dice esto, la halajá dice esto, la Mishnah dice esto, la Torá dice esto, ¿sí? Como un tipo realmente que actuaba. Cuando decimos Rabbi Tarfón dice que es mayor si la acción o el estudio, Rabbi Tarfón era una persona que todo lo que podía dar, lo daba, todo lo que podía hacer, lo hacía. Y es interesante la metáfora de las piedras, porque al decir que uno quita la piedra y se cae toda la montaña de piedras, está diciendo, bueno, él tiene un montón de material, quita una y no te la da, te da todas, se caen todas porque todo tiene información para darte. Pero también hay otra metáfora, y es, Rabbi Tarfón se desarmaba con sus alumnos y después había que volver a construirlo a Rabbi Tarfón. Rabbi Tarfón daba todo, te entregaba todo, ¿sí? Estás a punto de decir que Rabbi Tarfón se deconstruía. No. Lo que estoy diciendo es, Rabbi Tarfón daba todo para el otro. Daba todo, ¿sí? Por eso estoy diciendo que para triunfar hay que ser un poco garca. Rabbi Tarfón daba todo. Yo una vez tuve una clase con un docente que le hice una pregunta y me dijo, lo juro, no sé cómo explicarle la respuesta que me dio. Me dijo, pero si yo te enseño cómo yo aprendí esto, pierdo eso que me hace único. Me respondió eso. En su momento dije, qué rara la respuesta. Pasaron los años y no podía creer que me había respondido eso. Cuando caí, en un tiempo dije, no lo puedo creer. Me respondió esto. En cambio, Rabbi Tarfón no hubiese hecho eso. Rabbi Tarfón daba todo, entregaba todo lo que podía. Y eso habla de una persona de honor, noble. No como el resto de lo que venimos estudiando, todos hartas, todos chamulleros. ¿Sí? Pero bueno, vale decir que esa actitud deplorable con quien hablaste, que no sé qué es, no había escuchado nunca esa historia. Después te la voy a contar. Entonces estos rabinos desde la época de la Mishnah no van a encontrar en nadie, porque en ninguno de estos pensaría que uno de ellos pierde algo por enseñar algo a otro. Eso es una máxima del judaísmo. Enseñar es dar sin perder nada. Pero bueno, es lástima que puede llegar a haber alguien que no lo entienda. Quiero compartir dos cosas de Rabbi Tarfón. Una llamativa y una que él le pone una manchita, ¿sí? a la vida. La primera tiene que ver con su rol de Cohen. Cuando él era chico, cuentan que fue a acompañar a su familia, ¿sí? Cuando el Cohen Gadol nombraba el nombre de Dios, ¿sí? Y él fue con un tío,
tío de parte materna, porque él era Cohen, tenía linaje de Cohen, tanto por el lado de su papá como el lado de su mamá, y este tío le faltaba una pierna. Entonces, fueron los dos, lo acompañaban, y cuenta cómo él vio al Cohen Gadol decir el nombre de Dios, que era un evento increíble, ¿sí?, en esa época, y además su tío tocó una de las trompetas de plata que se tocaban para llamar al pueblo en esa época. Ahora, un momento se encuentra con Rabbi Akiva, muchos años después, se ponen a discutir este tema, y discuten un pasuk que apareció en la parashá de la semana pasada, y Rabbi Akiva dice, no, ¿cómo que tu tío, que era cojo, tenía la trompeta? Una persona que tiene un defecto físico, esto aparece en la Torá, un Cohen, no puede hacer este tipo de funciones. No puede haber sido que tu tío, o le falta una pierna, o que haya tocado la trompeta. Y Rabbi Tarfon, no, estoy seguro. Al final, Rabbi Akiva le demuestra cómo el tío, efectivamente le falta una pierna, eso Rabbi Tarfon se acordaba patente, pero le demuestra a Rabbi Akiva cómo eso fue en un momento específico del año, en la celebración de lo que llama Aquel, que pasaba una vez cada 7 años, donde se reunía todo el pueblo y se leía la Torá en público. De esa manera, ese día, una persona que tuviese un defecto físico podía obrar como Cohen tocando esa trompeta. ¿Qué hace Rabbi Tarfon? Uno pensaría, bueno, se enoja o sigue discutiendo. Lo más lindo es que Rabbi Tarfon reconoce el error y dice a Rabbi Akiva, ¿sabes qué? Debes tener razón, aquello que yo me imaginaba desde siempre, porque lo viví desde chico, quizás no era así, lo que me estás diciendo tiene mucho sentido, gracias Rabbi Akiva, nos vemos. Eso no lo hace cualquiera, uno. Y les voy a contar una quizás un poco más dura, que en realidad no es una historia. Varias veces en la tradición, en las fuentes, aparece una frase que dice él, que es Ekpach et banai. ¿Qué significa? Significa, voy a enterrar a mis hijos, y siempre lo ponía como condición. Si yo no tengo razón, decía, voy a enterrar a mis hijos. Y no lo vemos una vez, no lo vemos 2 veces, lo vemos varias veces a lo largo de las fuentes. Dice, hay un relato en el Talmud, dice que Rabí Yehuda Nasi, que era quien presidía toda esta etapa mucho más adelante, fue a visitar a los hijos de Rabí Tarfon, porque dijo, ¿quiénes son los hijos del padre que estaba dispuesto a matarlos? Y resulta que Rabí Tarfon no tenía hijos, o sea que era un poquito chantaori al final, porque andaba por todos lados prometiendo, no, si yo no tengo razón, voy a enterrar a mis hijos. No tuvo hijos, tuvo una hija, nada más. Sí tuvo un nieto, ¿sí? Y Rabí de Buenasí se dirige a ese nieto y le dice, un nieto que parece que hacía las cosas bastante mal, y le dice, si vos te arrepentís de todo, yo te voy a entregar a mi hija, ¿sí? Te voy a dar la mano de mi hija como recompensa. Y este hijo, algunos dicen que recapacitó y se hizo bueno, y otros dicen que a Rabí de Buenasí no le dio ni la hora y nunca más se volvieron a encontrar. ¿Sí? Pero bueno, esto llamativo que decías, Ori, que había que ser un poquito chanta, acá tenemos un lindo chanta. Rabí Tarfon prometiendo por algo que no tenía. Chanta no es lo mismo que garca, ¿sí? No es lo mismo. Yo soy turco, yo sé lo que es ser medio chanta, ¿sí? Ahora... y también sabes un poquito garca, sabes lo que es. Conozco gente que es medio garca, yo no soy garca. Está bien. Ahora, yo también les traje una anécdota medio graciosa de Rabí Tarfon, que dice así, la Guemará relata otro incidente, ¿sí? Cierto hombre encontró a Rabino Tarfón comiendo higos de su campo, o sea, de repente encuentra un dueño de un campo, a Rabí Tarfón, que se estaba comiendo los higos de su casa, ¿sí? De su campo en el momento en que la mayoría de los cuchillos habían sido apartados, o sea, en el momento en que no había casi armas en Israel, porque bueno, los romanos les habían quitado las armas a todos, entonces no lo pudo matar a Rabí Tarfón, con lo cual lo colocó a Rabí Tarfón en un saco, en un sacón, en una bolsa, lo levantó, se lo cargó y se lo llevó para arrojarlo al río. Y Rabino Tarfón dijo, ay de Tarfón, ¿por qué este hombre lo está matando? ¿Sí? Hablaba como en tercera persona, como el Diego, ¿sí? Ay de Rabí Tarfón, que este hombre lo va a matar. Cuando ese hombre escuchó que llevaba al gran Rabino Tarfón,
lo dejó y huyó. Rabino Abau dijo, en nombre de Rabino Hanania ben Gamliel, todos los días de ese hombre justo, de Rabbi Tarfón, estaba angustiado por este asunto, diciendo, ay de mí, ¿por qué hice uso de la corona de la Torá? Ya que Rabbi Tarfón solo fue liberado por respeto a su aprendizaje. Lo que Rabbi Tarfón decía es, estaba arrepentido de haber usado su nombre como Rabbi Tarfón, de haber usado su nombre para ser liberado. ¿Qué está diciendo? Miren lo que está diciendo. De alguna forma es, vos andá y no... ¿Vieron cuando alguien dice, vos andá y decí mi nombre que ahí te van a abrir las puertas? ¿Sí? Una cosa así. O yo voy a entrar, ¿sabes por qué? Porque yo soy hijo de tal, o porque yo soy tal persona. Y Rabbi Tarfón estaba arrepentido de haber usado su nombre, que era una persona conocida, para ser liberado de un error. Rabbi Tarfón se equivocó, se estuvo comiendo los higos de otro, y él dijo, soy Rabbi Tarfón, y fue liberado, y él dijo, yo no tendría que haber abusado de esto. ¿Sí? Te corrijo una cosa, Ori, nomás, pero un detalle. Estaba sacando los higos porque como Cohen era un año de Shemitah, y él consideró que le correspondía, que podía ir a sacar. De hecho, le va a pasar 2 veces, y las 2 veces pone en riesgo su vida. Una vez lo muelen a palos, básicamente. Y se dice de estas ocasiones que es la segunda vez que pone en riesgo su vida siguiendo una norma específicamente de Shammai, ¿sí? ¿Cuál fue la primera vez que puso en riesgo su vida siguiendo una norma de Shammai? Una historia que trabajamos justo el martes en Asidur Batfilá, muy conocida del Tratado de Berajot, que dice que la escuela de Shammai dice que a la noche hay que decirle Shema Israel acostado, porque dice Ubeyohbeja, Ubekumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces no solo a la noche, sino a la noche y acostado, y a la mañana y decirle Shema parado. Entonces se acostó en la mitad del camino y se puso en riesgo. Se puso en riesgo para que, dice, y capaz me van a asaltar, me van a robar. Imagínense una persona que está tirada en la mitad de la calle, algo ayer no porque la situación de pobreza sea totalmente inhumana, sino porque está cumpliendo lo que él entiende una mitzvah de uno de sus maestros, ¿sí? Ahora, ¿saben lo que le responden sus compañeros cuando lo ven? No le responden porque puso en riesgo su vida. Le responden, ¿qué pasó que no le hiciste caso a lo que dijo Bet Hillel? ¿Qué pasó que no le hiciste caso a lo que opina la escuela de Hillel? ¿Sí? Entonces que el centro no tenía que ver con que él puso en riesgo su vida, sino hay una norma que ganó la discusión, que es la de Hillel, vos tenías que haber seguido esa. ¿Sí? Esa, la de Ori, la de los higos. Y la Esther de Shema Israel, las 2 veces que puso en riesgo su vida siguiendo una halajá que había aprendido. Bueno, acá lo más importante de la anécdota que les traje es esto, Rabbi Tarfón para mí era tan capo, tan humilde, tan bueno, que hasta no quería usar su nombre como para poder zafar de algunas situaciones. Y estuvo arrepentido de haber usado su nombre. O sea, se arrepintió, de hecho es como haber usado influencias, ¿no? Se arrepintió de haberlo hecho. A mí me da la sensación de que la historia no fue tan justa con Rabbi Tarfón. Lo estudio y me pongo mal, me parte el alma, pobre Jacito, pero la historia no fue justa con Rabbi Tarfón. Podía haber sido uno de los grandes, quizás hubiesen escrito más comentarios de él, más opiniones de él, pero nada, fue un paso, fue como alguien al pasar, como un comentario al pasar. En todo el Talmud y en la Mishnah son comentarios al pasar de él, solamente porque pertenecía a otra escuela. Sí, como un secundario, un personaje secundario. De hecho, muchas veces nos acordamos de alguna de sus frases, pero nunca nos acordamos que es de él, pero siempre nos acordamos que Hillel dijo, y que Rabbi Akiva dijo, y que... De hecho, la frase que antes dijo Eliezer de, no estás, díganme si no la escucharon alguna vez, si alguna vez no escucharon que dice, no estás obligado a terminar la tarea, pero no estás exento de empezarla, ¿sí? Que es de Rabbi Tarfón. Generalmente la gente, los rabinos o quien lo diga, dice, el Pirkei Avot te enseña, pero no dicen Rabbi Tarfón decía. Porque no se acuerdan. Hasta anulamos a Rabbi Tarfón de nuestra tradición, sin darnos cuenta lo corrimos de costado, y tiene cosas maravillosas. Ahí, vuelvo a decir, ahí lo que falta es más estudio. El Pirkei Avot hizo su trabajito y lo puso su nombre.
Vamos a dirigirnos a la última parte de Rabbi Tarfon, a su muerte, ¿sí? Básicamente hay dos posturas distintas. Una dice que fue uno de los Erugei Malhut Israel, uno de los 10 mártires que murieron bajo dominio romano. No murieron 10 personas nada más, son 10 rabinos famosos que murieron, ¿sí? Bajo el dominio romano. Uno de ellos Rabbi Akiva, otro de ellos Rabbi Tarfon. Y hay otra fuente que dice que cuando llegó la época de la revuelta de Bar Kokhba, él se fue de Israel. Se fue como enojado, no estaba de acuerdo. Probablemente, Ori, traigo un poquito lo que habíamos discutido con Rabbi Akiva, probablemente no estaba de acuerdo con Rabbi Akiva, y esa pelea terminó dando en una separación física también. Lo cierto es que hay hoy una supuesta tumba de Rabbi Tarfon en Israel hoy en día, se puede ir a visitar, pero no hay un registro patente de su muerte. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el final de Rabbi Tarfon? ¿Para vos, Ori? A mí me gusta pensar que es un mártir. Sí, para mí también. Me gusta pensar que es uno de los mártires y no que se tomó el palo. Sí, para mí también. Además, también habla de, si está considerado en uno de esos 10 mártires, es porque realmente tiene una influencia grande, más allá de lo que después veamos en las fuentes. ¿Alguno quiere opinar cuál piensa que fue su muerte? Bueno, lamentablemente hoy no hubo mucho debate, hoy no hubo pelea, hoy no estuvo picante. Sí, están como medio decepcionados, ¿no? De que nos llevamos bien. Yo creo que la gente solamente se conectó para ver si nos agarramos a las piñas. Si seguimos la línea de eso de no darle mucha trascendencia a Rabbi Tarfon, calculo que le inventaron esto de que se fue, y me parece que si seguimos la línea de que él era un hombre de acción, no parece un tipo de haberse rajado. Ojo, esa postura es una postura muy posterior al cierre del Talmud, es una investigación o propuestas que hacen unos rabinos medievales. Más acorde con sus actitudes parece haber participado y haberse la jugado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Frida. Silvio, ¿qué ibas a decir? No, que lo interesante quizás que nosotros no conocemos esas historias porque o no las estudiamos o nunca nos las comentaron. Entonces quizás cuando vos decís algún comentario, no, aprendimos algo nuevo y lo tenemos que registrar. Sí, ahora tienen que empezar a recordar a Rabbi Tarfon. Mucho más que Rabban Gamliel y Rabbi Yohanan Ben Zakkai, mucho más. De hecho, hay un comentario que yo hoy no lo quise poner porque tenía mis dudas, tenía muchas dudas sobre esto, pero en el Talmud en un momento dice que él instauró el primer diezmo que se hace en el año, ¿sí? Y que después Rabbi Eleazar instaló el segundo diezmo del año, pero no estaba muy seguro. Es una historia que tiene que ver sobre el estatus de Amón y Moab, que tenían que cobrarles, estaban pensando si se les debía cobrar el maaser, el diezmo, o el maaser sheini, que proponía Rabban Eleazar ben Azaria. Y discuten y cada uno propone sus argumentos, y la verdad los dos son muy, muy, muy buenos, termina ganando el de Rabbi Tarfon. Pero no era a la gente, era a los pueblos que estaban cerca. Pero, ¿por qué lo digo? Yo obviamente lo leí y dije, lo tengo que chequear, no puedo traer algo sin chequearlo, pero lo interesante es que sí estaba preocupado por ayudar al otro, ¿no? Parte de la recaudación del diezmo es para seguir ayudando a la comunidad. No, el diezmo ese era para los Kohanim. No solamente ese diezmo era para él. Sí, pero se casó con 300 mujeres para que no sufran hambre. Entonces bueno. también es para poder seguir ayudando a la comunidad. ¿Sí? Pero bueno, eso es la visión de Rabbi Tarfon. Yo me acuerdo que hace poco Adriana tiró un comentario de al final todos los rabinos del Talmud son unos garcas y decía, ¿por qué seguimos haciendo esto? Y no, lo estudiamos porque hay ejemplos como Rabbi Tarfon, Adriana. No me saques de contexto, nunca dije que son unos garcas, dije que no son sabios para mí, que
están bastante lejos de ser sabios, pero nunca dije que son garcas. Bueno, acá te presentamos a Ravi Tarfón. ¿Qué te pareció Ravi Tarfón? Ori es el primero. La verdad es que necesitaría más información. Con 3 o 4 historias que me contás que son historias lindas, no puedo definir qué tipo de persona era. No vas a encontrar otras. El problema es que poder hacerte una idea. El problema es que no vas a encontrar otras historias de Ravi Tarfón. Bueno, entonces voy a decir, tuvo actitudes, las actitudes que conozco fueron lindas, pero falta toda una información para poder hacerte la idea. Está muy bien, está muy bien. Osvaldo. Es el primer rabino que, digamos, se comportó de acuerdo a la historia como un caballero. Todos eran garcas, déspotas, tipos jodidos. Yo no sé si es el primero de todos los que debatimos, para mí es el más noble. ¿Sí? Yo me sigo quedando con Ravi Akiva igual. Yo, si tengo que elegir uno, hoy elijo a Ravi Akiva. Igual la parte de si estudias te entrego a mi hija no me copó ni un poco tampoco. Pero eso es Ravi Yehuda Nasí, no es Ravi Tarfón. Sí. No se entendió bien. ¿no? Bueno. ¿Viste, bien, Elena? entonces te entendí mal esa parte. Está bien. Felisa. No, que a mí me parece, si pues, está dentro de Pirkei Avot, tiene que tener un reconocimiento frente al pensamiento de él. Aparte, por más que haya sido de la línea de Shammai, él algo hizo, a la posteridad llegó, tuvo trascendencia. No será de forma agresiva o de grandes, ¿cómo se llama?, de grandes obras, pero está y merece ser recordado. Bueno, hay algo que dice el Talmud, y es que las palabras de Shammai y las palabras de la escuela de Shammai y las palabras de la escuela de Hillel, ambas son palabras del Dios viviente, o sea, ambas tienen su reconocimiento para Dios. Hoy valen las de Hillel, dice la tradición, pero más adelante las de Shammai van a ser las que valgan. Decí la frase completa. Elu, Baelu, Divrei Elohim Haim, Bealajá que Beit Hillel. Estas y estas son las palabras del Dios viviente, los dos, pero la alajá es como Beit Hillel, dice el Talmud. Pero más adelante, la escuela de Shammai va a ser la que priorice. Eso es lo que dice el Talmud. Pero bueno, para cerrar, estoy de acuerdo con Felisa. Tiene muchas apariciones en la Mishnah. Ravi Tarfón es uno de los más grandes, está claro. Creo que tiene un mucho perfil bajo. No se lo conoce por una cantidad enorme de estudiantes que haya tenido. Y eso también son los estudiantes los que le dan mucho reconocimiento a su rabino muchas veces. ¿Sí? Entonces muchos de los grandes rabinos que tenemos son porque sus estudiantes han traído muchas de sus enseñanzas y nos las han transmitido. ¿Sí? Bueno, habrá que seguir conociendo. Perdón, bueno, si tuvo su reconocimiento y llegó hasta ahora, me pareció re raro que dijeran que no lo vieron en el seminario rabínico. No. Porque hay 200 millones antes que Ravi Tarfón. No tenemos materias de historias de los jajamín, ponele. Eso es muy de autodidacta. Ok. Sí. No, porque yo veía como la diferencia en el contrapunto de que él era amigo de Ravi Akiva, y ustedes no lo vieron en el seminario rabínico, y yo vi a Ravi Akiva en la escuela primaria. No, tampoco vimos a Ravi Akiva en el seminario. No sé vos, Sari, pero... No. Así puntual, no. No, lo que hacemos en el seminario es estudiar Talmud. O sea, agarramos un tomo de Talmud y leemos Talmud. Bueno, pero esto que estamos haciendo es algo que muchas veces falta en el seminario, conocer el trasfondo de las personas para entender por qué opinan lo que opinan. Así bueno, que... a mí me ha pasado de que gracias a relatos talmúdicos, cada vez que leo Talmud entiendo cómo piensan algunos personajes que opinan lo que opinan. Pero eso me nació gracias al Lilmod Lamed. Lo digo de verdad. O sea, gracias al Lilmod Lamed yo entiendo cuando leo Talmud por qué el comentario de cada uno. ¿Sí? Si yo no hubiese preparado el material para ustedes, no lo hubiese entendido como lo entendí después. Bueno, esto es el modo de la MED, aprender y enseñar. Y además les quiero contar algo. Cuando yo hablo del Ilmotum Melamed, siempre lo que reconozco
es la preparación de las clases de ustedes. Siempre les digo lo mismo a la gente que les recomiendo, les digo que lo que ustedes investigan, lo que ustedes, como se llama, publican en las publicaciones, también es un lujo para ustedes y para nosotros, porque eso quiere decir que lo tienen que profundizar y lo tienen que estudiar, porque si no, el texto no puede, como se llama, banalizarse y mostrarlo tal cual. Hay algo de ustedes que realmente es muy, muy positivo. Yo siempre les agradezco y para mí es una gran alegría haberlos conocido. Muchas gracias, Felisa. Este fragmento también lo vamos a cortar y lo vamos a publicar. Hay que terminar con esto, ¿eh? Una frase. No quiero que publiquen Feliz más nada. De flores porque se están agrandando demasiado y después no los vamos a poder frenar. Adri, después te tenemos a vos para balancear un poquito. Claro, con Adriana balanceamos un poco. Pero bueno, esto ha sido el biopic de la fecha. ¿Sí? Nos veremos cuando otro Moreno no pueda dar clase. Cuando ustedes dicen biopic, biopic tiene que ver con la cinematografía. ¿Por qué lo colocan acá? Esto es un contrapunto, una información, una descripción. Porque hoy se le dice biopic a cuando vos vas a, por ejemplo, cuando vos vas a estudiar algo, te vas a, no sé, anotar alguna carrera, alguna materia con un docente, o no sé, o querés averiguar quién es un músico, lo que sea, biopic se le dice a una pequeña biografía puntual de quién es, qué hace, a qué se dedica y en qué anda en su rubro, lo que sea. No es la biografía completa desde que nació hasta que se murió, sino como pequeños tips. ¿Sí? Entonces lo que hacemos hoy lo sintetizan. Claro, hacemos pequeños tips para entender quién es y cómo pensaba cada personaje. ¿Sí? Es eso. ¿Algo para decir? Laila Tov, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, hemos terminado. Shabbat Shalom, nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Gracias igual. Bye.